Buenos días, profesor y compañeros en general. Hoy vamos a exponer nuestro ABR que lleva por título Cálculo de volumen de una válvula de emisión usando integrales definidas. Los integrantes es Ñaui Rivera Kevin, Ojeda Pascual Walter y mi persona Samaniego Denis. Nuestro reto fue construir un sólido de revolución, identificando en la ingeniería aplicando funciones para encontrar su volumen utilizando las integrales definidas. Nuestra idea ganadora fue la válvula de emisión, ya que nos llamó su diseño, ya que en las vistas frontal podemos obtener la función de la trompeta de Gabriel y las vistas laterales, tanto izquierdo y derecho, obtendremos dos circunferencias, ¿no?, de diámetro mayor y uno de diámetro menor. Bueno, ¿qué es la válvula de emisión? La válvula de emisión es un componente clave en los motores de combustión interna, ya que nos permite, o ya que permite el paso de aire hacia la cámara de combustión, haciendo que llegue una mezcla estequiométrica de tanto de aire y combustible. Y esto hace que es el funcionamiento del motor. A continuación, en la descripción, bueno, ya tenemos ya la forma de la válvula de emisión, que está formada por el vástago y discos unidos, que tienen propiedades únicas que al aplicar la ingeniería pueden mejorar aspectos en nuestra vida cotidiana, ¿no?, para el ser humano. Aparte de ello, destaca su forma o semejanza a la trompeta de Gabriel ya mencionado, que pueden ser más apreciadas en el campo académico. La solución. Para la solución planteamos una serie de funciones que delimitarán y se interpretarán dándonos regiones en las cuales explicaremos cómo nos ayudarán a formar la región, ¿no?, para posteriormente aplicar los métodos de integración, y lo que optamos para el método de integración es el método de Discord para poder encontrar el volumen y las regiones y áreas. Bien, para describir las funciones, tenemos dos funciones principales que son constantes, que es x es igual a 0 y y es igual a 0. Una nos permite hallar verticalmente y otra horizontalmente. Y la función principal que tenemos que nos da esa forma curva ovalada, que casi se asemeja a la trompeta de Gabriel, que es raíz de x sobre 0.4 dividida entre, o raíz de cuadrada sobre 0.4 dividida entre x. Y tenemos tres funciones constantes que definen, en este caso en términos de x, la distancia precisa, la distancia exacta, que es de nuestro objeto, que es de 12.64, y los otros dos valores delimitan una pequeña ranura que hemos encontrado en el objeto. Esto nos permite determinar la distancia entre ellos, ¿no? Para las otras dos funciones, que uno, que es el valor absoluto, esto nos ayuda a determinar el ángulo que tenemos en el objeto, donde x es igual al valor absoluto de x menos 0.98 más 1. Esta función nos permite complementar el ángulo que se encuentra en la parte superior para dar la inclinación de la cabeza principal o del disco mayor. Luego tenemos la función lineal que describe donde x es igual a menos y más 12.75. Esta es una función que describe la relación proporcional entre las variables, y esto nos ayuda a la inclinación que tiene el pie del básculo, que es minúsculo pero sí se lleva. Luego acá tenemos el método en el cual hemos usado para apoyar al objeto, y tenemos un gráfico, y el método que hemos usado es el discus para poder hallar el volumen de este objeto en su revolución. Las condiciones de este gráfico que hemos hallado en GeoGebra, que ya lo vamos a explicar, se prestan para poder aplicarlo fácilmente. Y vemos en las imágenes que tenemos 5 subregiones por las cuales voy a indicar ahorita. Es esta pequeñísima franjita que casi no se describe. Esta pequeña es la primera región. La segunda región es esta toda de acá, que llega hasta esta distancia de acá. Toda esa parte de ahí representa, es como esta distancia de acá, que está en el pequeño grafiquito. Y esta pequeña ranurita, esta pequeña subregión de color verde representa esta pequeñísima sobreelevación del objeto. Y esta es otra región que tiene la misma función que esta cónica. Y esta es otra pequeña regioncita en la cual está limitada por la última función que hemos hablado, que es x es igual a menos y por 12.75. Y para poder hallar las expresiones usado por métodos integrales, tenemos acá, vamos a
usar lo que es la fórmula, que es igual al volumen multiplicado por la integral de AB por pi por el radio al cuadrado por igual a x. El volumen total va a ser sumado las cinco áreas, ¿no? Los cinco volúmenes, ¿no? Cinco discos de revolución, en la cual tenemos el volumen 1 que está limitado, volumen 1 que está delimitado de 0 a 0,115 y de x, de la función de x más 1,98 elevado al cuadrado por derivada de x. Esto nos dio un valor total de 1,5 milímetros. Eh, de igual manera, el volumen 2 está limitado de 0,115 a 11,81. Si se dan cuenta, todos están arreglados o correlacionados, ¿no? Y como mencionaba, el que determina la primera ranura es este espacio de acá, en la cual se delimita esta región, que es este pedacito, esta región, esta ranurita. Y sumados todos estos volúmenes, nos da un volumen total de 7,303.941 unidades cúbicas. Este es el objeto que hemos hecho en GeoGebra y este es el objeto que hemos hecho o que hemos medido, ¿no? Que hemos sacado las medidas exactas y hemos descrito mediante setas integrales sus volúmenes y hemos hallado gráficamente con la ayuda de la aplicación GeoGebra. Mi compañero les va a explicar un poco más sobre esto, cómo se aplica, ¿no? Bien, aquí le dejo y le doy pase a mi compañero para que continúe. Ya. Continuando con la exposición, yo voy a explicar la parte de cómo realizamos el GeoGebra y cómo obtenemos el sólido de revolución final, que en este caso es de una válvula de admisión. Y anteriormente mis compañeros mencionaron las funciones que se han utilizado, pero lo vamos a demostrar dentro de la aplicación del GeoGebra y cómo realizamos el sodio. En este caso vemos que nuestras funciones son estas de acá, ¿no? Como por ejemplo x igual a 0, x igual a 12,64, y igual a 0, y igual a la raíz de 0,4 sobre x, y x igual al valor absoluto de x menos 0,98 más 1, como se muestra en la pantalla, ¿no? También x es igual a menos y más 12,75, en ese caso es esa función. De igual manera, necesitamos la función de y igual a 0,15, x igual a 11,84 y x igual a 12,09. A partir de estas funciones, lo que realizamos, pusimos primero en el eje X las funciones que van a limitar para que nuestro sólido tome forma, ¿no? Y de esa manera, al rotarlo, se genera solamente la parte que genera el sólido, ¿no? Que se crea el sólido de revolución. Como podemos observar, estas son las funciones que hemos creado. Ya anteriormente se ha explicado. Y bueno, lo primero que se hizo es tener los puntos de intersección para saber los límites que van a tener en el eje X, los cuales ya están planteados de esta manera. Por lo tanto, si nosotros apagamos lo que son las funciones en sí, obtenemos los que son el sólido de la forma del sólido de revolución, ¿no? De la válvula de emisión, como se puede observar en la pantalla. Una vez ello, limitamos por función en el eje de abscisas para tener las partes, por ejemplo, delimitar en el eje X lo que es la parte de la mitad, ¿no? La parte simétrica, porque rodar es lo que es lo que va a crear el sólido de revolución. Entonces, de igual manera, para cerrar en el eje Y, por ejemplo, esta parte de acá, y también estas partes pequeñas, como por ejemplo eh, estos dos pequeños de acá también. Para ello necesitamos lo que es las funciones, o mejor dicho, se hizo bajo una función curva para poder cerrar, ¿no? En el eje Y. Eso ha sido explicado por el docente en una retroalimentación que nos dio a mi equipo y a mí. Una vez ello, generamos lo que es la parte superficie en cada parte para que pueda cerrar ya en el formato 3D, ¿no? El cual lo vamos a mostrar a continuación. El cómo es el cómo queda el sólido de manera en 3D, ¿no? Como podemos observar, acá tenemos solamente la parte del sólido, como se observa, en el eje X y en el eje Y. Tiene la misma forma que en la vista en 2D, ¿no? Ahora, para que pueda girar, en este caso nuestro sólido va a girar en el entorno del eje X. Como podemos observar, necesitamos aplicar también lo que es una, un giro, ¿no? En el eje X de 0 a 360 grados.
Entonces, por lo tanto, al finalizar, podemos ver que de manera muy específica vamos a hacer lo que es el giro de rotación y de esa manera vamos a ver cómo se va a crear el sólido, ¿no? En este caso, perdón, a ver, ya, ahí está. Como podemos ver, ahorita se va a crear el sólido. Alejamos un poco, ya. Este, a continuación vamos a ver el giro, que es en torno al eje X, que se da de la siguiente manera, ¿no? Como podemos observar, se está creando lo que es el sólido de revolución a partir de las funciones planteadas por mi equipo y yo, ¿no? Y también con la retroalimentación que ha sido proporcionada por el docente. Como podemos observar, vemos que se cierra por completo y teniendo una forma final de la siguiente manera, ¿no? A ver, ahí está. Como podemos observar, ahí tenemos el sólido de revolución final a partir de las funciones planteadas, ¿no? Eso sería la forma final en cómo desarrollamos y planteamos las funciones en el GeoGebra para obtener el sólido de revolución final. Y de esta manera podemos concretar que lo enseñado en clase y puesto en práctica en el ABR nos dio a entender que es muy importante, ¿no? El crear eso sólido de revolución a partir de funciones. Entre estas existen también diferentes formas de hacer, pero en este caso nosotros elegimos la aplicación del GeoGebra para un mejor manejo y una mejor visualización del sólido de revolución.